Buen día jóvenes, continuamos con la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Les habla su profesor Mario Antunes y hoy vamos a hablar sobre el tema átomo, elemento químico y molécula. El átomo es la partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico, que conserva las propiedades del elemento, constituido por dos partes, el núcleo y la corteza. El núcleo, como lo podemos observar en la figura de este átomo, es la parte central y como dice en su concepto, es muy pequeño pero con toda la carga positiva y casi toda la masa, formado por protones y neutrones. Es aquí dentro del núcleo donde se encuentran lo que son los protones y neutrones. Y también tenemos lo que es la otra parte del átomo, que es la corteza. Dice que todos los electrones con carga negativa. Aquí en la corteza es lo que rodea el átomo y es donde se van a encontrar cada uno de sus electrones. Ahora miraremos las partículas subatómicas. Dice que a pesar de que el átomo significa invisible, en realidad está formada por varias partículas subatómicas. El átomo contiene protones, neutrones y electrones. Si podemos observar en la figura que tenemos aquí del átomo, podemos observar que las pelotillas de color amarillo representan los protones, las de color blanco los neutrones y las de color azul los electrones. Y de esa forma nosotros podemos identificar dónde se encuentra cada una de estas subpartículas subatómicas. Si observamos, los protones y neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran en la corteza. Para más información vamos a ver lo que es el siguiente cuadro de las partículas subatómicas. Por ejemplo, la carga del neutrón, como su nombre lo dice, es neutro. Prácticamente su carga es igual a cero. Protón, su carga es positiva, sería positivo 1. Y los electrón, su carga es negativa, negativo 1. Lugar en el átomo. ¿Dónde se encuentran los neutrones? Como ya lo mencioné anteriormente, se encuentran en el núcleo. Los protones también se encuentran en el núcleo. Y los electrones se encuentran en la corteza u órbita. La masa en UMA significa unidad de masa atómica. Entonces, los neutrones, dice que los neutrones y protones tienen una UMA y los electrones tienen 1 sobre 1837 UMA. Y aquí tenemos cada uno la masa en gramos de cada uno de ellos. Podemos ver el neutrón, que es 1.1674 por 10 a la negativo 24. La del protón es 1.672 por 10 elevado a la negativo 24. Y la electrón es 9.1 por 10 elevado a la 28. Número atómico. Indica el número de protones que un átomo contiene en su núcleo. Se representa con la letra Z. También el número de protones es igual al número de electrones. Y aquí mismo también tenemos el concepto de número de masa, que es la suma de número de protones y neutrones, representado con la letra A. Y aquí, a continuación, tenemos la notación de un núclido. Para un átomo neutro, yo puedo decir, si vemos esa X en grande, eso me va a indicar el elemento, un elemento X. Por ejemplo, el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Y yo lo podría representar en vez de X, escribir lo que es H, que es la del hidrógeno. Ahora miremos el número de masa. ¿Dónde se encuentra el número de masa? Es la A, que representa en la parte inferior de la X. Y ahí yo voy a escribir el número de masa. Si me voy a la tabla periódica, siempre con el ejemplo del hidrógeno,
el número de masa va a ser 1. Si yo busco en la tabla periódica, en la simbología donde dice peso atómico, es el número de masa. Y yo ahí voy a escribir 1, porque la masa del hidrógeno es 1.0079. Y utilizando un solo número entero, entonces sería 1. Para encontrar el número de masa también tenemos lo que es la siguiente fórmula, como la podemos observar, donde dice número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Y de esa forma yo encuentro el número de masa. También tenemos lo que es la letra Z en la parte inferior de la X. La letra Z es el número atómico. Y de igual forma, siguiendo con el mismo elemento, en el ejemplo del hidrógeno, yo puedo buscar en la simbología número atómico en la tabla periódica y su número atómico del hidrógeno va a ser igual a 1. Entonces, ahí donde aparece la Z, yo puedo escribir 1. Y de igual forma, también el número atómico va a ser igual al número de protones. Si el hidrógeno tiene un número atómico, su número de protones va a ser también igual a 1. Otro ejemplo, el calcio. El calcio, que su número atómico es igual a 20, entonces su número atómico es 20, pero su número de protones también va a ser igual a 20. Y así sucesivamente para cada elemento. Pero si me piden encontrar el número de neutrones, yo utilizo la fórmula que tenemos también aquí para encontrar el número de neutrones y yo voy a decir que va a ser igual al número de masa menos el número de protones. Y de esa forma yo encuentro lo que es la cantidad de neutrones que puede poseer lo que es cualquier elemento de la tabla periódica. Continuamos con unos ejemplos de núclido, por ejemplo del cloro y del oxígeno. Como vemos, el cloro en la parte superior aparece 35 y en la parte inferior aparece 17. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Aquí lo tenemos a la par. El 35 es el número de masa que se representa con una letra A. Número de masa, letra A, y este es igual a 35. Y en la parte inferior tenemos lo que es el número atómico, que se representa con una letra Z, y en este caso va a ser 17. Esto es el núcleo del cloro. Y después tenemos lo que es el oxígeno. Acá su número de masa se representa con 16 y su número atómico se representa con 8. Tenemos otro ejemplo y me dice hallar el número de masa del siguiente átomo. En este caso tenemos ZN. ZN es el elemento del zinc, donde lo que es su número de masa va a ser igual a 75 y su número atómico va a ser igual a 29. Entonces, como me están preguntando hallar el número de masa, ya sabemos que A en la parte inferior significa número de masa, que corresponde en este caso a 75. Entonces 75 sería el número de masa para lo que es el elemento zinc. Y tenemos otro ejemplo, en este caso de cómo encontrar el número de masa, aplicando lo que es la fórmula A, que es el número de masa, va a ser igual a P más, que es el número de protones, sumándolo con el número de neutrones. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, el azufre que en su tabla periódica su símbolo es una letra S, su número atómico es igual a 16 y aquí me da esta información donde ya sabemos que si
su número atómico es igual a 16, también tiene 16 protones. Y en este caso también va a tener 16 neutrones. Conociendo estos datos, entonces su número de masa va a ser de la siguiente forma. Va a ser protones más neutrones. Y aquí tenemos 16 protones. Tenemos lo que son 16 protones más 16 neutrones. Al hacer la suma, esto me va a dar igual a 32. Otro ejemplo, el níquel, que se representa con su símbolo Ni, su número atómico es igual a 28 y me da la siguiente información. Dice que tiene 28 protones y tiene 31 neutrones. Entonces me preguntan, ¿cuál es su número de masa? Yo voy a encontrar el número de masa. Yo aplico la fórmula donde el número de masa va a ser igual al número de protones más los neutrones. Entonces al encontrar cada uno de los o despejar cada una de estas variantes, yo sé que los protones son 28 y los neutrones son 31. Y 28 más 31, esto me va a dar igual a 59. Ejemplo, número de neutrones. Ahora vamos con número de neutrones. Siendo la fórmula, número de neutrones va a ser igual a lo que es el número de masa menos los protones. Vamos a ver un ejemplo. Dice que el cadmio, que se representa con una letra C, D, su número atómico es de 48 y dice que tiene 48 protones y número de masa es igual a 112. Entonces, dice que el número de neutrones, como su número de masa es igual a 112 y el número de protones es igual a 48, yo solo voy a restar 112 menos 48, esto es igual a 64. Vamos a ver otro ejemplo. El bromo, que se representa con una letra B y R, su número atómico es igual a 35 y me dan también la siguiente información. De protones tiene 35 y número de masa tiene 80. ¿Cuántos neutrones tiene? Aquí aplicando la fórmula donde sería número de masa menos protones, la fórmula que estamos usando. Entonces me quedaría de la siguiente forma, si yo sustituyo el número de masa, que en este caso va a ser 80, y el número de protones va a ser 35. Por lo tanto sería 80 menos 35. Esto va a ser igual a 45. Y de esta forma entonces podemos encontrar lo que es el número de masa y también lo que es el número de neutrones. Y aquí tenemos la tarea que ustedes van a hacer. Según la explicación anterior, vamos a completar lo que es el siguiente cuadro. Si observamos en las diferentes columnas, tenemos lo que es elemento, tenemos símbolo, Z, que es el número atómico, A, que es el número de masa, N serían los neutrones, P más serían los protones y la E negativa serían los electrones. Y por último tenemos lo que es la parte del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a completar cada uno de los espacios que están vacíos en este cuadro. Para eso, cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, van a escribir con lápiz tinta negro toda la información que yo ya tengo en este cuadro. Y los cuadros que ustedes van a ir rellenando lo van a hacer con otro color o con lápiz carbón. Lo que yo quiero es que se identifique lo que yo hice y lo que ustedes van a completar. Miremos aquí en la tarea para saber qué es lo que van a hacer. Miremos el último ejemplo. El último ejemplo es el molibdeno. El molibdeno, que si lo buscamos en la tabla periódica, tiene número atómico igual a 42. Pero antes, su símbolo, si nos vamos a la simbología de la tabla periódica para saber cuál es el símbolo,
yo voy a ver que en la tabla periódica el molibdeno se representa con una M y con una O. Y de esa forma sería el símbolo de este elemento. Y yo completo el símbolo del elemento con M y O. Después voy con Z. Z es el número atómico. En este caso es igual a 42. Ojo con esto. Que esto ya lo mencioné anteriormente. Que me decía el número atómico es igual al número de protones. Si nos vamos a la letra P más, entonces si me dice que el número atómico es igual al número de protones, entonces ¿cuántos protones va a contener el molibdeno? También va a tener 42. Entonces Z y P siempre van a tener el mismo número. Y ojo con lo que voy a mencionar ahorita también. Dice, el número atómico es igual al número de protones y también es igual al número de electrones. Entonces, para el molibdeno, Z va a ser igual a 42, la P más va a ser igual a 42 y los electrones va a ser igual a 42, porque en el enunciado me dice que el número de electrones va a ser igual al número de protones y el número atómico. Entonces, esos tres datos van a ser números exactamente iguales. Ahora, lo único diferente en lo que va a cambiar va a ser A, que representa el número de masa, y N, que representa los neutrones. ¿Cómo voy a encontrar A del molibdeno? Aquí yo ya tengo la respuesta, que es igual a 46, pero ¿de dónde me salió ese 46? Simplemente yo me voy a ir a la tabla periódica y ustedes van a buscar en la tabla periódica peso atómico. Busquen en la simbología cuál es el peso atómico. En mi tabla periódica, todos los pesos atómicos de todos los elementos me aparecen de color rojo. Si me voy específicamente al elemento en el que estamos mencionando, que es el molibdeno, el peso atómico o la masa atómica de este elemento dice que es de 95.94. Que si yo redondeo este número, me va a dar igual a 96. Entonces de ahí sale lo que es la masa atómica. De la tabla periódica yo lo puedo buscar y solo copiar el dato. Ahora, número de neutrones. Aquí aparece que es 54. ¿Cómo aparece ese 54? Si recordamos la fórmula de lo que es neutrones, va a ser igual al número de masa menos protones. En otras palabras, yo voy a restar 96 menos 42. Y esa resta me va a dar igual a 54. Y de esa forma podemos encontrar lo que es el número de masa, el número atómico, número de neutrones, número de protones y número de electrones. Y por último, la parte del núcleo. Aquí ustedes van a representar cuál es el núcleo de cada elemento. Yo ya lo tengo representado aquí en esta imagen, donde sabemos que el elemento, su símbolo del molibdeno es una M y una O. Pero el 96 que va arriba se representa con una letra A y eso significa que es el número de masa. Y en la parte inferior, en la parte de abajo, sería su número atómico, que en este caso sería 42. Y de esa forma van a ir haciendo cada uno de los elementos que están ahí, los van a ir completando. Hay unos que no tienen el nombre y ustedes van a investigar con su tabla periódica que tienen cuál es el nombre. Para eso yo les dejé el símbolo, para que ustedes lo puedan buscar el símbolo y lo puedan representar de esa forma. Entonces esa es la tarea que van a hacer para esta semana, ¿verdad? Recuerden que las tareas es cada semana, no hay que dejarse acumular lo que son cada una de las tareas. Bueno, jóvenes, gracias por su atención.
Espero que puedan ir haciendo cada uno de los trabajos y recordándoles que si deben algún trabajo pueden enviarlo. Yo lo estaré aceptando, revisando y pasen un feliz día.